Que Dios te bendiga. Una vez más, su hermano Hernán, por aquí. Saludos para todos. Tengo un tema muy especial, pero no sin antes decirle, comente, curta y inscríbense en nuestro canal. Ayúdenos a entrar en más lugares como hoy estamos entrando en tu casa. Amén. Entonces, un saludo para todos los inscritos, para todos mis amigos. Un saludo para las personas en distinta nación que nos ven a través de las redes sociales, a través de este hermoso canal que Dios ha permitido una vez más, de Estados Unidos, Colombia, Paraguay, en México, España, en varias ciudades y en varias naciones de este mundo donde pueda alcanzar este mensaje de la palabra de Dios. Vengo con un tema especial. El tema es así: Pascua o Santa Cena. Sí, ese es el tema: Pascua o Santa Cena. Primero nosotros vamos a leer y después vamos a disertar en la palabra. ¿Combinado? Vamos allá. Nuestra lectura está en el libro de Lucas, capítulo de número 22, versículo 7. Quiero decirle que estamos aquí hospedados en Brasil. Estamos haciendo estos videos desde Brasil y Dios me ha permitido hablar el idioma brasilero para predicar aquí en Brasil a brasileros en brasileros. Pero ustedes que hablan español, ustedes van a escuchar este mensaje en español. Amén. Entonces, un saludo cordial a todos los brasileños y que Dios les bendiga grande y poderosamente, que son personas muy cariñosas, son personas muy amables, que Dios pueda bendecir nuestras naciones. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Lucas capítulo 22, versículo 7. Y dice así de la siguiente manera. Quiero que preste mucha atención, porque no quiero personas que malinterpreten el mensaje. Vengan conmigo. Dice así: llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id, prepararnos la Pascua para que la comamos. Ellos dijeron: ¿dónde quiere que la preparemos? Él le dijo: he aquí, al entrar a la ciudad os saldrá encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare, y decía al padre de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde ha de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un grande aposento alto, ya dispuesto, preparad allí. Fueron pues y hallaron como le había dicho y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que perezca. Porque os digo que no la comeré hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias a Dios y dijo: toma esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y le dijo diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Amado, muchos días a través de un tema que Dios me dio, les dije que vendría con este tema especial de la Pascua, que muchos de nosotros decimos que es Santa Cena. La palabra Santa Cena ni en la Biblia aparece. Voy a hablar de nuevo. La palabra Santa Cena no aparece en la Biblia. Lo que aparece en la Biblia es Pascua. La palabra Pascua quiere decir pasaje. La palabra Pascua quiere decir pasaje. La Biblia nos dice que la primera vez que se nombra la palabra Pascua o pasaje fue en Egipto, cuando Dios llama a Moisés, y durante un tiempo Moisés estuvo haciendo milagros extraordinarios, milagros portentuosos dentro de la nación más poderosa en su tiempo, egipcio. Y a través de estos milagros que Moisés estaba haciendo, la Biblia va a nos decir que el último o la última maravilla
que Dios hizo en la nación de Egipto fue esa palabra. Dios pasó hiriendo todos los primogénitos de los hijos de los egipcios. Entonces, ahí la Biblia dice que Dios habla con Moisés, le dice, manda a cada familia que mate un cordero. Si la familia fuere pequeña y el cordero no pueden comérselo en la tarde, compártalo con otra familia, pero no dejen nada de ese cordero. La sangre de ese cordero, ustedes la colocarán en las puertas, en los linteres. ¿Para qué? Porque cuando pasase, que significa Pascua, cuando pasara el destructor, el que iba a herir a los primogénitos y viese la sangre en las casas de los hijos de Israel, en la casa de los hijos de Jacob, el destructor desechase la casa que tenía la sangre, que era prefigurado la sangre del cordero. Era un cordero, era un animal. Entonces, esa noche, cuando se hizo eso, justamente la Biblia dice que pasó aquella noche por la tierra de Egipto y hirió todo primogénito de la tierra de los egipcios. Entonces quiere decir que cuando pasaron, cuando la Pascua aconteció, esa noche hubo tanto llanto en los egipcios, que toda familia de esta nación estaban llorando por la pérdida de los primeros hijos que ellos tenían. Ahora, en los israelitas no hubo pérdida. ¿Por qué? Porque ellos estaban cubiertos con la sangre del cordero animal que habían matado. Era simbología de Cristo. Ese cordero manso, ese cordero inmolado, esa sangre de ese cordero cubría las casas y cubría la familia. Y es importante nosotros entender que esta palabra que Dios le había hablado a Moisés, él le hace referencia a Moisés de que esta acción que Dios hizo a través de esta maravilla, ellos tenían que practicar esto, y esto vino a ser ley dentro del pueblo de Israel. La pregunta es: ¿por qué vino a ser una ley? Primero, para que el pueblo de Israel siempre celebrase esa fiesta por ley, para que supiese cómo Dios lo había sacado de la tierra de Egipto, cómo Dios había reclamado todo lo que pertenecía a él. El pueblo de Israel era de Dios. Por lo tanto, Dios entró y hirió a los egipcios y sacó con mano fuerte, con mano extendida a su nación, a la nación de Israel, a los hijos de Jacob. Entonces Dios habla con Moisés, y después que hace todas estas cosas, que los egipcios, ellos, todo lo que tenían, comenzaron a darlo a los hijos de Israel. El temor que había caído sobre la familia de los egipcios era tan grande que empezaron a darle oro, plata, joyas, todo lo que ellos tenían, con la intención de que los hijos de Israel salieran de la nación de Egipto. Venga conmigo. Entonces Dios le dice a Moisés una de las palabras que quiero que nosotros entendamos hoy aquí. Dice: y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: esta es la ordenanza de la Pascua, no del yantar, no de la cena, ni de la Santa Cena. Él dice: esta es la ordenanza de la Pascua. Israel tenía 3 fiestas importantes. Él hacía muchas fiestas. En la ley había palabra de que las fiestas que Dios había determinado sobre la nación de Israel eran muchas. Pero esta, la Pascua, era una de las fiestas más importantes que tenía en Israel. ¿Por qué? Porque era el día de la liberación de la nación de Israel. Entonces, si tú te vienes conmigo, Dios dice a Moisés y a Aarón: esta es la ordenanza de la Pascua. Ningún extraño comerá de ella. Después que aconteció las cosas en Egipto,
después que todo el mundo reconoció que Dios es Dios y no hay Dios fuera de él, después que los egipcios perdieron sus primogénitos y vieron que con Dios no se juega ni con Dios no se brinca, entonces Dios da una orden para Aarón y para Moisés diciendo que esa Pascua ningún extraño la podía comer. Ahora, ¿quién era que podía comer de esa comida llamada Pascua? Mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella después que le hubieran circuncidado. Entonces, la cena, el jantar que Cristo estaba haciendo con sus discípulos, solamente los judíos y aquellos que vivían en Israel y estaban circuncidados podían participar de la Pascua. O sea, en el capítulo de Lucas, capítulo 22, donde nosotros hemos leído, dice Cristo que él tenía ansias de comer la Pascua con los discípulos. Entonces, para terminar esto aquí, dice Dios a Moisés y Aarón: el extranjero y el jornalero no comerá de ella. Se comerá en una casa y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. Toda la congregación de Israel lo hará. Mas si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua para Jehová, séale circuncidado todo varón, y entonces le celebrará y será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. Dios le da una orden a Moisés y Aarón. ¿Para qué, amado? Para que ningún extranjero, ningún extraño coma de la Pascua, coma la Santa Cena, como decimos mucho. Pero en la Biblia no aparece Santa Cena, aparece Pascua. Amén. Entonces nosotros tenemos que entender que cuando la Biblia habla de que la Pascua, los hijos de Israel tenían que participar de ella, y si alguien quería participar del jantar de la Pascua, de la fiesta de la Pascua, y quería celebrar la Pascua, él tenía que ser circuncidado para pertenecer a la nación de Israel, amado. Entonces, yo hago una pregunta hoy a usted que está asistiendo. Ya nosotros hemos sido circuncidados para comer la Pascua, porque Cristo está hablando con los discípulos cuando Cristo se manifiesta y los discípulos ven los milagros de Cristo. Cristo se identifica como hijo de Dios. Ellos venían celebrando lo que era la Pascua. O sea que la Pascua venía siendo una simbología de Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. ¿Tú te acuerdas cuando Juan estaba predicando en el río de Jordán? Cuando Cristo vino al bautismo de Juan, Juan dice así: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo era ese Cordero. Cristo había sido predestinado. Hernán, ¿qué es predestinado? Desde antes de la fundación del mundo. Ya Cristo era predestinado para ser el Cordero de Dios que libertaba a su pueblo Israel, que libertaba el mundo de pecado. Ahora, Cristo, 3 años andando con los discípulos, la primera vez que come la Pascua, en los 30 años que él tuvo, come la Pascua tranquilo. La segunda Pascua tranquilo. Pero la tercera Pascua, ya Cristo sabe que él es el Cordero de Dios. Ya Cristo sabe que aquella Pascua que se iba a celebrar ese día, él era el cumplimiento de esa Pascua que se comenzó en Egipto
en Éxodo capítulo de número 20. Entonces, él dice así: llegó el día de los panes sin levadura, dice el hermano Lucas, en el cual era necesario sacrificar un cordero de la Pascua. Cuando Lucas dice que era necesario, era porque en cada Pascua era un cordero animal que se sacrificaba. Solo que ese día, aunque irían a matar a un cordero animal, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, era aquel que iría a ser sacrificado para libertar el pueblo del pecado, para libertar el pueblo de la condenación, para hacer del pueblo un pueblo justo y santo delante de Dios. Ahora, y Jesús le dice a Pedro y le dice a Juan, y le da instrucciones, le dice: quiero comer con usted esta Pascua. Entonces él le dijo: vaya a la ciudad y va a salir al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguirle hasta la casa donde entraré. ¿Por qué? Porque la Pascua no podía celebrarse en la sinagoga. La Pascua no podía celebrarse en el templo. La Pascua no podía celebrarse en ninguna catedral. ¿A dónde se tenía que comer la Pascua? ¿A dónde se tenía que yantar? Se tenía que yantar dentro de una casa, dentro del aposento, dentro de una casa de familia, porque así fue que comenzó. Cuando el cordero fue inmolado en Egipto, las personas de Israel que estaban morándola, ellos tenían casa. Por lo tanto, tenían que entrar en la casa y comer familiarmente. Era lo que Cristo le estaba diciendo a esta persona: ustedes van a encontrar un hombre, y entonces morando allá, si ustedes encuentran el hombre, le preguntan: mi Señor quiere comer la Pascua en su aposento. Y le dijo: ¿cuánto he deseado comer? El versículo 15. ¿Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua? ¿Cuánto? Y le dijo: ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que perezca? La llanta o la cena que ellos iban a tener prefiguraba esa Pascua. Era un yantar. No era una santa cena. No era algo, era un yantar que se celebraba en la Pascua, que quiere decir pasaje. ¿Están entendiendo? Y no podía comerla todo el mundo, ese yantar, esa cena. Esa cena era para comerla solamente los israelitas. Yo también soy del pueblo de Dios. Dios dijo: ningún extranjero, ningún gentil podrá comer la Pascua, sino aquel que sea circuncidado. Entonces, si alguien está comiendo la Santa Cena, que es Pascua, entonces debería estar ya circuncidado, porque esta Pascua que se le dio a Moisés era parte de la ley de Moisés, lo que es la Pascua, el día de Pentecoste y los tabernáculos. Era 3 fiestas más importantes en el pueblo de Israel. Entonces, él dice así: porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Ahora, cuando Cristo dice así: hagan esto en memoria de mí, es porque ¿qué? Cristo iría a pasar 3 días en el sepulcro. O sea, en cuanto a la Pascua no había llegado, porque Cristo se adelanta en la fiesta de la Pascua, porque esta Pascua duraba 7 días. ¿Cuánto yo dije?
esta Pascua duraba 7 días de fiesta. Entonces quiere decir que Cristo adelanta y toma la Pascua con los discípulos, porque el cordero que sería muerto era Él, para libertar al pueblo que estaba cautivo en el pecado. Ahora, Él está diciendo, hagan esto en memoria. Para nosotros hacer algo en memoria, tiene que ser de alguien que ya está muerto. No sé si me expliqué. Porque nadie puede hacer algo en memoria de alguien que está vivo. Alguien hace algo en memoria que ya murió. Entonces, cuando Cristo le dice a ellos, hagan esto en memoria de mí, es que Cristo está anunciando su muerte. La Pascua que se comenzó a practicar en Éxodo, capítulo 12, de ahí al frente, venía prefigurando a Cristo, simbolizando a Cristo. Ya venía hablando de la muerte de Cristo. Hasta que Cristo le dice a ellos, hagan esto en memoria de mí. Hay otro evangelio que dice, hagan esto hasta que yo venga. Si la fiesta duraba 7 días, y Cristo después que come la Pascua con ellos y es sacrificado como el Cordero de Dios, como dice Isaías capítulo 53, como Cordero fue llevado al matadero. Vamos a leerlo. Isaías capítulo 53 dice así. Ve cómo dice. Mas él herido por nuestras rebeliones, y por nuestras rebeliones, molido por vuestros pecados, por nuestros pecados. El castigo que nos trae la paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos recarriamos como ovejas, cada uno se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Entonces Cristo era él, Cordero. Y cuando él dice, hagan esto en memoria de mí, es porque él iba a estar ausente después que muriese 3 días. Ahora, si Cristo fue arrancado de las manos de ellos por un lazo de tiempo de 3 días, al 4.º día o el 3er día después de Cristo haber resucitado, él se presentó a los discípulos. Entonces quiere decir que aquel Cristo que fue apartado de ellos por la muerte, y ellos tenían que seguir haciendo la celebración de la Pascua, quiere decir que al 4.º día Cristo se reintegra otra vez a la fiesta, porque su cuerpo no podía haber corrupción. Cuando él era corrompido, hermano Hernán, cuando pasaba ya de 4 días, embora el 3er día su cuerpo no vio corrupción. Esto lo dice Pedro a los judíos cuando está predicando en el capítulo 2 de Hechos. Él dice, David profetizó de Cristo y dijo, no dejaste que tu santo viese corrupción. Y él dice, David no hablaba eso de él. David estaba profetizando de Jesucristo, que Cristo no vio corrupción, su cuerpo no vio corrupción. ¿Y cómo tú sabes cuando alguien pasa de 3 días de corrupción? ¿No te acuerdas Lázaro? Lázaro estaba muerto y cuando Cristo dice, ¿dónde está? Muéstremelo. Ella lo dice, Señor, ya él yede, ya él está fedendo, ya él está podre. ¿Por qué? Porque tenía 4 días y aún así Cristo lo resucitó. Entonces quiero que vengan conmigo aquí. Cristo le dice, hagan esto en memoria de mí. Cristo está hablando ¿con quién? Con los discípulos. Cristo está hablando de la Pascua. La Pascua es una fiesta en Israel. Es una de las fiestas en Israel más importantes para el pueblo judío. ¿Y qué tú quieres decir con eso? No se llama Santa Cena, se llama Pascua. Se le dice yantar, se le dice cena. Y quien estaba llamado a comer la Santa Cena no eran los gentiles, eran los judíos. Eran los judíos porque la Pascua era una ley en Israel. Y en cuanto la Pascua es ley,
Yo no puedo obligar, yo no puedo someter a alguien a que tiene que comer la Santa Cena, porque si no come, no participa del cuerpo de Cristo. Ya el cuerpo de Cristo no es carne. El cuerpo de Cristo no es un pan. El cuerpo de Cristo hoy en día se llama iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Yo no puedo tomar hoy un pan que es hecho por personas que no son ni creyentes, y voy a agarrar ese pan y voy a decir, esto es el cuerpo de Cristo. Es una ofensa que yo estoy haciendo. Algunos la hacen con conciencia y otros lo hacen sin conciencia. ¿Cómo el cuerpo de Cristo va a ser un pan que yo pueda comprar en la panadería? ¿Cómo la sangre de Cristo puede ser un vino que yo compre en cualquier licorería o en cualquier festejo? La sangre del Cordero de Dios, ella nos limpia de todo pecado. Entonces, si yo digo que el cuerpo de Cristo es un pan hoy en día, yo estoy blasfemando contra la palabra. La palabra me dice que el cuerpo de Cristo hoy en día se llama iglesia. No es un pan. No sé si me expliqué. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo hago esto, yo lo hago en memoria de quién. Si ya Cristo vive. Cristo dice para los discípulos, hagan esto en memoria de mí. ¿Por qué? Cristo ya iba a morir. Pero después que los discípulos ven la resurrección de Cristo, ya no lo pueden hacer en memoria de él. Tú me dices, el apóstol Pablo mandó, hermano Hernán. Vamos a ver. Hechos capítulo 11, versículo 23. Hermano Hernán, el apóstol Pablo mandó a la iglesia de Corintios a hacer esto. Vamos a ver. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 23. Escuche esto. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Yo quiero preguntarle algo a ustedes. El Señor Jesucristo enseñó esto a Pablo. La pregunta es, ¿Pablo estaba con los 11 en Lucas capítulo 22, versículo 20? ¿Pablo estaba con ellos allá? ¿Verdad que no estaba? Ahora, ¿quién era Pablo? Pablo era un judío y sabía de lo que estaba hablando. Pablo viene practicando esto siempre. La Pascua, gente, es Pascua, no es Santa Cena. En ninguna parte en la Biblia aparece Santa Cena, aparece Pascua. Dice, y habiendo dado gracia, lo partió y dijo, tomad esto, es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto las veces que la bebiere en memoria de mí. Así pues, todas las veces que la comiere este pan y bebiere esta copa, la muerte del Señor anuncia hasta que Él venga. O sea, el día que Cristo fue crucificado, ellos estaban anunciando la muerte ¿de quién? De Cristo. Ahora, cuando Cristo apareció el tercer día, ellos tenían que estar hablando de la muerte de Cristo. Cristo resucitó. Él no está muerto. Y cuando yo hago la Santa Cena, yo estoy anunciando la muerte del Señor. En memoria de la muerte del Señor. Él vive. Él murió para libertar el pueblo. Él murió para libertar a los pecadores. Sí, pero Él resucitó. Él dice, yo vendré. Y Él vino. Él pasó 3 días muerto y apareció para ellos. ¿Te acuerdas, Tomás? Tomás dijo, si yo no lo veo, yo no creo. Y hay gente hoy en día que no creen, que quieren ver para creer. De manera que cualquiera que comiera este pan y bebiera esta copa, indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que comiera indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinamos nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo.
Así que, hermanos míos, cuando os reuní, comer, esperaos unos a los otros. Si alguno tuviera hambre, coma en su casa. ¿Sabe? Pablo le dice así, gente, cuando la santa o cuando el jantar, cuando la Pascua se hacía, no se hacía en la iglesia, no se hacía este desorden. Pablo dice, examínese a sí mismo, porque Pablo manda examinarse. ¿Será que la gente estaba en pecado? No, hermano. La Biblia es clara y dice que el que iba a participar de la Santa Cena primero tenía que tener en cuenta el cuerpo del Señor. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se explica eso, hermano Hernán? El mismo Dios habla con Moisés y Aarón y le dice, ningún extranjero puede comer en la Pascua, si no se circuncida, no puede comer la Pascua. Entonces, las personas en Corintio ¿estaban circuncidados? No. ¿Estaban comiendo en la casa? Tampoco. ¿Se estaban examinando ellos mismos? Tampoco no. Porque esto se hacía en familia, se hacía entre las casas. Y si tú ves que la Pascua hoy es libre para cada uno de nosotros, o la Santa Cena es libre para todos nosotros, tenemos que discernir lo que nosotros predicamos, discernir lo que nosotros comemos. Porque cuando yo agarro un pedazo de pan que he hecho por un hombre y digo, esto es el cuerpo de Dios, entonces yo puedo decir para ustedes que esto aquí es un pedazo de oro, porque así yo lo creo. Dios para entender. Entonces, no es Santa Cena, es Pascua. Pascua judaica. Esto es un pacto que Dios había hecho con su pueblo. Y todo el pueblo de Israel podía comer la Pascua. Y aquellos que comían la Pascua era porque eran circuncidados. Ellos estaban obligados a obedecer. ¿Está entendiendo? Porque en cuanto ellos comían o participaban de la Pascua, ellos estaban obligados a obedecer toda la ley de Moisés. Entonces, yo quiero que tomen en cuenta una cosa. Quiero que tomemos en cuenta una cosa que es muy importante. Cuando Dios habla con Moisés y Aarón, dice en el versículo 49, capítulo 12, versículo 49, para que vean que la Pascua era de la ley. Es lo que yo quiero mostrar para ustedes. Por lo que yo tengo en mi corazón de parte de Dios. Versículo 49 dice así: la misma ley será para el natural y para el extranjero que habitar entre vosotros. ¿Era o no era una ley? Era una ley. Y nosotros no estamos obligados a cumplir ninguna ley. Porque el pueblo de Israel estaba abrazado, estaba encadenado a una ley. Dios lo mantuvo siempre bajo una ley. Dios mantuvo el cuerpo bajo una ley hasta llegar a Cristo. Porque en cuanto Cristo llega, entonces la ley los libertaba. ¿Por qué? Porque para la ley libertarlos, Cristo tenía que cumplir la ley. Y por la ley, nadie se puede justificar. Entonces para esto es que hay tanta gente que se siente mal cuando no come la Santa Cena. Porque dice que cuando come la Santa Cena es que tiene comunión con Dios. Yo le voy a decir algo. Nadie tiene comunión si come la Pascua o deja de comer la Pascua. Nosotros empezamos a tener comunión con Dios desde el día que nosotros abrimos nuestro corazón para que Cristo, el Hijo de Dios, entrase en nosotros a través de su Espíritu Santo. Y si Cristo está en nosotros, entonces tenemos una comunión. Él está en nosotros. ¿Entiendes? Entonces hay gente que si no se bautiza, no come la Santa Cena. Y si la gente no está bautizado, no puede comer la Santa Cena. Y si no come la Santa Cena, no participa de la sangre ni del cuerpo de Cristo. Ya Cristo fue crucificado. Ya la sangre de Cristo fue vertida, fue derramada. ¿Estás entendiendo? Entonces nosotros debemos entender que la Biblia, la palabra de Dios, ella es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y esta palabra, acuérdate, ¿es Santa Cena o Pascua? Es Pascua. Es lo que nosotros estamos comiendo hasta ahora. No es Santa Cena. En ninguna parte de la Biblia aparece Santa Cena. Aparece Pascua, Pascua, Pascua y la Pascua de la ley, amado. Todo lo que venga de la ley para mí me perjudica, me contamina. Porque el evangelio no puede ser misturado. La antigua alianza y la nueva alianza no puede estar misturada. O eres
hijo de Dios o eres hijo de Moisés. O eres hijo de Dios o practicas la ley. Uno de dos. Entonces, si alguien va a practicar la ley, tiene que ser genuino en su práctica. Tiene que guardar la Pascua, la Santa Cena, el Shantar, la Pascua. Tiene que guardar el día de Pentecostés, que es el día de las primicias, que también voy a dar una explicación de eso, que mucha gente dice, trae la primicia a Dios. Para ahí. ¿Cuál primicia? Esa era una fiesta de Pentecostés. Entonces, también tenemos que celebrar, si celebramos la Pascua, la que nosotros llamamos Santa Cena, entonces también tenemos que celebrar la fiesta de los tabernáculos. Tenemos que salir de nuestra casa y agarrar una enramada y morar allá afuera, vivir fuera de nuestra casa, fuera de nuestro confort. Porque si guardamos la Pascua, también nosotros tenemos que guardar los tabernáculos, día de Pentecostés. Otra cosa, la Pascua no se celebraba en la iglesia, se celebraba en la casa. Y no era una vez al mes, era 7 días, una semana que se hacía anualmente. Entienda, la Pascua era 7 días, una semana, no era de mes en mes. Y si nosotros estamos haciendo esto hoy en día, no sé quién mandó a hacerla todos los días. Cuando Cristo dice, hagan esto todas las veces que queráis, sabe que había una ley que era 7 días, nadie comía eso mensual, nadie lo comía semanal, nadie lo comía diariamente. Entienda, la Biblia es la palabra de Dios y nosotros tenemos que ser obedientes a la palabra. Y siendo obedientes a la palabra, entonces vamos a ser agradables a ese Dios precioso y maravilloso. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Chao. Acuérdate siempre que Shalom es paz. Beleza, chao.